Muy buenas tardes. Que Dios los bendiga a todos los que nos están mirando ahorita. Y como siempre lo hacemos, ¿verdad? Cada domingo queremos darle la bienvenida a toda la gente que nos está mirando por medio de las redes sociales y a todos los hermanos y hermanas que están aquí sentados con nosotros. Bienvenidos a Grants Pass, a Calvary Chapel Grants Pass en español. Y antes de comenzar, quiero mandar un saludo al pastor Jorge Gutiérrez. No va a poder predicar, se encuentra enfermo. Y yo sé que nos estás viendo ahorita, hermano, que te encuentres mejor. Que Dios te bendiga. Y también le queremos mandar un saludo a nuestro hermano Freddy Salala. Hermano, que Dios te bendiga. Gracias por sintonizarnos. Y antes de empezar con el servicio, vamos a dar los anuncios, como siempre es de costumbre. Ya saben que cada domingo, ¿verdad? A las 2 tenemos el culto en español, ¿verdad? Si hay alguna persona que nos está mirando por medio de Facebook o YouTube que esté aquí cerca, los invitamos a que vengan y se sienten aquí con nosotros y convivan y oigan la prédica del pastor Jorge Gutiérrez. Hoy voy a estar predicando porque él está enfermo. Los jueves tenemos Jesus Pizza Club, que son las 10:30. Si gustan participar, están invitados. Pueden llamarle al pastor Jorge y él les dará más información. También tenemos un ministerio de las calles, que es un ministerio que yo dirijo, donde vamos y le predicamos la palabra y les llevamos el sustento, ¿verdad?, del día a las personas que están en las calles, atrapadas en el vicio, muchas cosas. Si gustan participar de alguna manera, comuníquense con el pastor Jorge y él se comunicará conmigo. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar por el servicio y por la alabanza y la adoración. Amén. Padre, Señor, te damos gracias hoy, Señor, por darnos la habilidad de estar aquí hoy presente, Señor, y servirte a ti, Señor. Señor, te pido que le bendigas y derrames tu espíritu sobre Sherry mientras ella se prepara, Señor, para alabanza y la adoración, Señor. Mientras guía a tu pueblo, Señor, hacia tu presencia, Señor. También te pedimos, Padre, que bendizcas tu palabra, bendizcas tu mensaje, Señor, y abras el corazón y la mente de todos los hermanos y las hermanas que nos están mirando por medio de las redes sociales y de los hermanos y las hermanas que están aquí sentados. Y también de las personas que nos pueden estar mirando hoy, Señor, que a lo mejor no conocen de ti, Señor. Ábrale su entendimiento, Señor. Jálalos hacia ti, Señor. Tráelos hacia ti, Padre, y manifiéstate en la vida de ellos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando yo veo batallas, tú ves la victoria. Cuando yo veo montañas, tú las puedes mover. Al caminar por la sombra, tu amor me envuelve. Ya no tengo miedo, pues seguro estoy en ti. Cuando peleé, de rodillas lo haré, mis manos alzaré. Oh Dios, la batalla tuya es todo tu amor. Amor, hoy rindo a tus pies y en la noche diré, oh Dios, la batalla tuya. ¿Quién estás en mi contra? Jesús, no hay nada imposible para ti. Cuando yo veo cenizas, tú ves belleza.
resurrección. Cuando peleé, de rodillas lo haré, mis manos alzaré. Oh Dios, la batalla tuya es todo tu amor. Rindo a tus pies y en la noche diré, oh Dios, la batalla tuya es. Mi Dios poderoso, tú vas adelante. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Mi Dios poderoso, tú vas adelante. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Cuando peleé, de rodillas lo haré, mis manos alzaré. Oh Dios, la batalla tuya es todo temor. Hoy rindo a tus pies y en la noche diré, oh Dios, la batalla tuya es. Oh Dios, la batalla tuya es. Tomen asiento, por favor. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Así eres tú.
así eres tú, 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 así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Yo te busco, yo te busco, con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te anhelo más que a mi ser. Yo te busco, yo te busco, con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te amo más que a mi ser. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación.
de tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante todo celestial y puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias mi Señor Jesús. Gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor. Amén. La alabanza que cantó Sherry ahorita, que dice gracias, mi Señor, dice que por tu sangre tengo entrada. Y me recordó del pasaje en Hebreos capítulo 4 ahorita. Se lo voy a compartir antes de orar por antes de orar por el diezmo y la ofrenda. Les voy a compartir este versículo que la alabanza que cantó Sherry me recordó, ¿verdad? Dice que por tu sangre tengo entrada hacia el trono celestial, ¿verdad? En Hebreos capítulo 4, versículo 15 al 16, la palabra de Dios dice así: porque tenemos un sumo sacerdote porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Este es un recordatorio para nosotros de que Jesús tiene la habilidad de empatizar con nuestras flaquezas, nuestras debilidades. Y por eso tenemos que venir a Él con esa confidencia, con esa, ¿cómo se dice? Con esa confianza, no en nosotros, pero esa confianza en Él por el trabajo que Él hizo en la cruz. Amén. Vamos a orar por las ofrendas y el diezmo. Si gustan participar, la gente que nos están viendo por medio de las redes sociales, ahí en el sitio web pueden ir ahí les van a dar instrucciones para que puedan participar si gustan, no están obligados, claro. Y para las personas que están aquí en el pasillo están las cajas de Agape. Amén. Vamos a orar por la ofrenda y el diezmo. Señor, te damos gracias, Señor, por la forma en que provees por nosotros, Señor. Te pido, Señor, que bendigas, Señor, disculpa, que bendigas las ofrendas, Señor, y el diezmo, Señor, que, Señor, tu gente, Señor, da a tu pueblo, Señor, y que los uses, Señor, para que tu pueblo se beneficie, Señor, para tu gloria, Padre. Señor, te damos gracias, Padre, y bendice, Señor, estas ofrendas y este diezmo, Señor, que se multipliquen en las vidas de las personas, Señor, que participan
y también, Señor, que se multipliquen, Señor, para tu reino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Sumérgeme. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí.
eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Muchas gracias, Señor. Muchísimas gracias, Sherry. Gracias por la alabanza y la adoración. Ya está hablando en inglés. Disculpen, pueden saludarse los que están aquí. Tomen un minuto para saludarse. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y antes de empezar la prédica de hoy el mensaje, ¿verdad? Quiero, ¿cómo se dice? Compartir una historia con ustedes. Y espero que tenga un poco de sentido porque no la he practicado esta historia, ¿verdad? Es algo que de repente nomás me salió, una idea que me salió. Y hoy el mensaje va a estar un poco corto, ¿verdad? Esperemos que esté corto. Usualmente me he estado pasando un poco, pero... había dos personas, ¿verdad? Que dos jóvenes que habían sido, ¿cómo se dice? Empleados por una familia rica, ¿verdad? Estos dos jóvenes habían sido empleados y habían sido empleados para ser choferes de la familia. Era una familia pudiente que tenía mucho dinero. Y cuando los emplearon, cuando la familia los empleó a los dos muchachos, les dio las instrucciones de cómo deberían de hacer su trabajo, ¿verdad? Como choferes siempre tenían que estar bien vestidos, ¿verdad? Tenían que seguir ciertos protocolos, ¿verdad? Eran las instrucciones que la familia les había dado a los dos choferes. Y así como pasaba el tiempo, uno de los choferes, el segundo chofer, empezó a faltar de vez en cuando, ¿verdad? Y era importante que él no faltara porque él era chofer en la tarde y el primer chofer era chofer en la mañana. Se empezó a faltar, ¿verdad? Y después, en vez de usar su uniforme, ya no usaba su uniforme, llegaba sin uniforme y había veces que hablaba obscenidades enfrente de la familia, ¿verdad? Que él estaba sirviendo como chofer.
Y pues al último, pues los dos fueron ¿cómo se dice? No despedidos, pero terminados, porque solamente era por un cierto tiempo que los dos iban a trabajar de choferes. Y de los dos, yo les quería hacer una pregunta. ¿Cuál de los dos recibió las instrucciones de su empleador? ¿Sí, se dice empleador? ¿Cuál de los dos fue el que recibió las instrucciones, verdad? Y que oyó las instrucciones y siguió las instrucciones de su empleador. El primero, ¿verdad? Claro. El segundo sabemos que no escuchó las instrucciones, no puso atención y no quebró, pero no siguió al pie de la letra las instrucciones que su empleador le había dado. Hoy vamos a hablar de Proverbios capítulo 1, si quieren ir a sus Proverbios capítulo 1. Y el mensaje se llama Palabras de Instrucción. Amén. Palabras de Instrucción se llama el mensaje y vamos a ir a Proverbios capítulo 1 del versículo 1 al 7. Amén. Cuando estén ahí, por favor. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios, el Señor dice así: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia y juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde, Padre. Te pedimos que, Señor, que nos des, Señor, la capacidad, Padre. Nos des, Señor, las ganas, Señor. Señor, que nos des el entusiasmo, Señor, no solamente de escuchar, Señor, tu instrucción, Señor, pero de seguirla, Señor. Señor, te pido que a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que están sentados hoy aquí, Señor, y que nos están mirando por medio de las redes sociales, Señor, que les dé, Señor, el fervor, Padre, constante, Señor, de leer tu palabra, escuchar tu palabra, Señor, y guardar tu palabra, Señor, dentro de sus corazones, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Que tu palabra, Señor, produzca un cambio, Señor, profundo, por dentro hacia afuera, Señor. Y que se convierta en un poder, Señor, que ni las tribulaciones más grandes del mundo, Señor, puedan apagar. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos todo esto. Amén. Como les dije, pues había dos empleados, ¿verdad? Uno de ellos recibió las instrucciones, el otro no. El mensaje de hoy se llama Palabras de Instrucción. Y estos son los proverbios de Salomón, ¿verdad? Aquí dice en el versículo 1, dice los proverbios de Salomón, hijo de David. ¿Quién era Salomón? Era el hijo de David. Aquí lo dice. Pero ¿quién exactamente era Salomón? Y para darles un poco de información, vamos a ir al Viejo Testamento, ¿verdad? Rapidito nomás, y les voy a más o menos a enseñar quién era Salomón. Salomón era el hijo de David y fue el hijo que David tuvo con Batseba. ¿Cómo se llama? Batseba. En inglés es Bathsheba. Discúlpeme, no estoy muy bien con la traducción, pero y ese fue un hijo que tuvo después de cometer adulterio, ¿verdad? Para los que saben y leen la palabra de Dios, sabemos que el primer hijo de David murió y después tuvo otro hijo con Batseba o Batsebeth, no sé cómo se dice. ¿Cómo se dice, cara? Betsabeth, disculpen. Este fue el que asumió el trono de David cuando David murió.
¿verdad? Y él fue el que escribió estos proverbios y estos enigmas. Y les voy a dar un poquito de información de Salomón. En Primera de Reyes, capítulo 2, nomás les voy a leer el versículo 2 y el 3. Y estas son las últimas palabras de David hacia su hijo Salomón. Y dice la palabra así: yo voy por el camino de todos en la tierra. Sé pues fuerte y sé hombre. Guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Estas eran las últimas palabras, estas eran las últimas instrucciones de David a su hijo Salomón cuando le estaba entregando el reino a Salomón. Para muchas personas que no saben, Salomón era un niño ahí cuando era rey, ¿verdad? No les voy a dar mucha información, no me quiero tomar mucho tiempo, pero estas eran las últimas palabras, las últimas instrucciones de David antes de morir a su hijo Salomón. Básicamente le estaba diciendo que guardara la palabra de Jehová, ¿verdad? Que obedeciera, que escuchara la instrucción de la palabra de Jehová y que tuviera cuidado de hacer todo lo que estaba escrito en ella. Y en el capítulo 3 del mismo libro del primer libro de Reyes, capítulo 3, en el versículo 3, aquí Salomón ora a Jehová y le pide sabiduría, ¿verdad? Porque solo era un niño y quería, pues no tenía la práctica y no tenía la experiencia para guiar a un pueblo tan grande. Versículo 3. Vamos a empezar del primer versículo. Entonces Salomón se emparentó con Faraón, rey de Egipto, pues tomó por esposa a la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David mientras acababa de edificar su casa, la casa del Señor, y la muralla alrededor de Jerusalén. Solo que el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque en aquellos días aún no se había edificado casa al nombre del Señor. Versículo 3. Salomón amaba al Señor, andando en los estatutos de su padre David, aunque sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. El rey fue a Gabaón a sacrificar ahí, porque ese era el lugar alto principal. Salomón ofreció 1000 holocaustos sobre ese altar. Y en Gabaón el Señor se apareció a Salomón de noche en sueños, y Dios le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Entonces Salomón le respondió: tú has mostrado gran misericordia a tu siervo David mi padre, según él anduvo delante de ti con fidelidad, justicia y rectitud de corazón hacia ti, y has guardado para él esta gran misericordia, en que le has dado un hijo que se siente en su trono, como sucede hoy. Ahora, Señor Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Tu siervo está en medio de tu pueblo al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede numerar ni contar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues, ¿quién será capaz de juzgar este pueblo tuyo tan grande? Y aquí, en este pasaje, Salomón le está pidiendo sabiduría a Jehová. Salomón le pudo pedir muchas cosas, pero como solo era un joven, un chamaco, le pidió sabiduría porque no tenía la práctica ni la experiencia para guiar un pueblo así, ¿verdad? Y en los versículos
que están adelante de este pasaje, dice que a Dios, en el versículo 11 dice, y Dios fue del agrado a los ojos del Señor, disculpen, versículo 10, fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Y Dios le dijo, porque has pedido esto, y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia, he hecho, pues, conforme a tus palabras, te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. Y también te he dado lo que has pedido, tanto riquezas como gloria, de modo que no habrá entre los reyes ninguno como tú en todos tus días. Y aquí el Señor le dio más, no nomás le dio sabiduría, entendimiento, discernimiento, le dio riquezas y le dio un poder inmenso, ¿verdad? Y en este primer libro también, Primera de Reyes, en el capítulo 11, ¿verdad? Salomón comete un grave error. Se empieza a apartar, ¿verdad?, de la instrucción. Sabemos que el título de hoy se llama Palabras de Instrucción. David le dio instrucciones a Salomón para seguir, ¿verdad? Las instrucciones eran la palabra del Señor, las ordenanzas, los estatutos, todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés. Y Salomón mismo, la palabra dice que él amaba al Señor. Y como era un joven, él le pidió a Dios que le diera la habilidad de juzgar justamente y guiar justamente y rectamente al pueblo de Israel. Pero con el tiempo se empezó a, ¿cómo se dice?, a desviar y apartar de la instrucción del Señor. En el capítulo 11 de este mismo libro dice, pero el rey Salomón, además de la hija del faraón. En el capítulo 3, ¿verdad? En el versículo 1 sabemos que Salomón dice que hizo paz con el faraón y se casó. Pongan atención en eso. Se casó con la hija de faraón. Y pongan atención en eso porque ahorita se lo voy a explicar. Y en el 11 dice, pero el rey, capítulo 11, versículo 1, pero el rey Salomón, además de la hija de faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no se unirán a ellas, ni ellas se unirán a ustedes, porque ciertamente desviarán su corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y en Deuteronomio, capítulo 17, antes de que se me olvide, versículo 14 al 17 dice así la palabra de Dios. Dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da y la poseas y habites en ella y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que me rodean. Ciertamente pondrás sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja. A uno de entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti. No pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Además, el rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho, jamás volverán ustedes por ese camino. Tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe, ni tendrá grandes cantidades de plata y oro. Aquí la palabra está diciendo, y sabemos que el libro de Deuteronomio fue escrito mucho antes que el libro de Reyes. Y aquí ya nos damos cuenta que Salomón quebró la instrucción. No escuchó la instrucción de Jehová al casarse primero en el capítulo 3, versículo 1 del primer libro de Reyes, con la hija del faraón, ¿verdad? Ahí fue el primer error que cometió. Ahí paró de escuchar la instrucción.
Y luego más adelante en el capítulo 11, no nomás fue con la hija del faraón. Ellos nomás tienen que tener una mujer, no iban a ser igual que los vecinos, ¿verdad? Que las naciones vecinas. Y él empezó a traer más esposas por otras naciones. Puede ser que a lo mejor él quería hacer paz con otras naciones, pero paró de escuchar la instrucción de Jehová, que fue lo más importante. Y como les dije anteriormente, este mensaje se llama palabras de instrucción. Y algo que se me hace un poco curioso, ¿verdad? Es que estos son los proverbios de Salomón. Y estos son muchos años después de todo lo que ha pasado. Porque sabemos que Salomón se arrepintió, ¿verdad? De todo lo que había hecho y regresó al Señor. Y en el versículo 1 dice que los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y lo primero que viene a mi mente cuando escucho la palabra instrucción, ¿verdad? Me recuerda a una guía, a un manual que uno necesita para armar una silla que uno haya comprado para su oficina, ¿verdad? O también un centro de entretenimiento para su hogar o su apartamento. Sería imposible, casi imposible, ¿verdad?, poder armar un centro de entretenimiento o una silla que haya comprado para una oficina sin la guía o las instrucciones, el libro manual que viene, ¿verdad? De esa misma manera, y todavía mucho más valiosa, es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la guía que cada ser humano necesita para poder enfrentar la vida de una manera justa, recta y que sea del agrado de Jehová, ¿verdad? Nosotros necesitamos ese manual, y ese manual, este es el manual. Estas son las instrucciones de Dios que nosotros necesitamos como creyentes. Amén. En el versículo 2 dice, los proverbios, versículo 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Para qué son esos proverbios? Los proverbios son para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad. Les dije anteriormente que la palabra de Dios es la guía que nosotros necesitamos, ¿verdad? ¿Cómo sé eso? ¿Cómo sé que la palabra de Dios es una guía para todos nosotros? En Deuteronomio capítulo 4, versículo 4 al 8, la palabra de Dios dice así: escucha, oh Israel, nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos. Hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y aquí en este versículo yo subrayé diligentemente, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Son 5 cosas que yo subrayé, ¿verdad? Y antes de que me adelante un poco, porque tengo ¿cómo se dice? Tengo la maña o sí, ¿verdad? Sí, la costumbre. Tengo la costumbre siempre de adelantarme un poco cada que estoy leyendo un pasaje. En el capítulo 4 de Deuteronomio, en el versículo 8 dice así, no puse el versículo 8 aquí abajo, dice así. Disculpen, les di el capítulo equivocado, capítulo 6. Dice, el versículo 8 dice así: las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos. Versículo 9, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y una de las cosas que me llama la atención es, estos son los mandamientos, las instrucciones de Jehová hacia Moisés. Y Moisés les está dando las instrucciones al pueblo de Israel. Aquí dice, escucha, oh Israel, al Señor nuestro Dios. Escucha las instrucciones, ¿verdad?, del Señor nuestro Dios. El Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza.
El siguiente versículo. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre ¿qué? Sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos. Hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. La palabra diligentemente, ¿verdad? Viene del verbo de afilar. En el tiempo de Israel, cuando ellos querían escribir un mensaje, no nomás lo escribían en papiros. En este tiempo ellos lo escribían en tabletas de piedra. Y ellos necesitaban una herramienta afilada para poder, ¿verdad?, a imprimir o marcar la tableta, ¿verdad? Y esta palabra diligente, como les dije, viene del verbo afilar. La idea aquí es que así como las palabras se marcan o se graban en una tabla o tableta de piedra con objetos afilados, de esa misma manera su palabra debe quedar marcada, sellada, impresa en nuestros corazones y en los corazones de cada generación y en los corazones de nuestros seres queridos. Porque aquí Moisés les está dando las instrucciones de Dios y le está diciendo al pueblo de Israel que tienen que enseñar a sus hijos, ¿verdad? Tienen que pasar estas palabras de generación en generación. Es una instrucción. Y no nomás dice, ok, pues pasen mi palabra a sus hijos. No, dice que diligentemente, afilada, impresada, grabada bien en el corazón de ellos y de sus seres queridos. Y aquí dice que tienen que hablar de ella cuando estén sentados en su casa, tienen que hablar de ella cuando anden en el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten, ¿verdad? Y este ejemplo a mí me recuerda repetidamente, constantemente. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, la palabra de Dios dice así: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Y aquí subrayé la palabra meditarás. Y antes de que se las explique, me voy a adelantar un poco y luego me voy a regresar. Dice, la segunda oración dice, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Aquí no está hablando de prosperidad material ni financiera. Aquí no está hablando de dinero. Aquí está hablando de una vida próspera, plena, ¿verdad? Una vida que no está marcada por el mal, por la necedad. Aquí es exactamente de lo que está hablando. Mientras uno siga apegado a la palabra de Dios, ¿verdad? Y siga esas instrucciones, no vamos a andar en ese camino, en el camino oscuro. La palabra meditarás significa pensar profundamente, estudiar, leer y recitar repetidamente. En este versículo y en el anterior miramos el mismo patrón. Estoy hablando del capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 4 al 8, y estoy hablando del versículo de Josué. El patrón es que la repetición de su palabra a cada momento de nuestras vidas y la importancia de enseñarlas a nuestros seres queridos. La palabra de Dios tiene la capacidad de instilar corrección moral en nuestras vidas. Hay muchos proverbios que dicen que hay un hombre que prepara su camino, pero es el Señor el que aprueba los corazones. Muchas de las veces nosotros podemos tener una idea y no necesariamente quiere decir que está correcta. Nos metemos en su palabra y nos damos cuenta de que, no, ese no creo que es el camino que Dios quiere por el que yo me vaya. La palabra de Dios instruye y instila esa corrección moral que nosotros necesitamos. ¿Sí tiene sentido lo que estoy diciendo? La obediencia comienza con una búsqueda incesante de conocer y tomar en serio la palabra de Dios. Y esto es exactamente lo que estos dos versículos están enseñándonos. La constante búsqueda de su palabra. El Señor quiere que lo busquemos constantemente, repetidamente. Quiere que lo busquemos cuando nos vamos a dormir. Quiere que lo busquemos cuando nos levantamos en la mañana, cuando estamos en el trabajo, cuando vamos manejando, ¿verdad? Cuando estamos en el gym
cuando salimos a comer a algún lado, a cualquier hora. Dios quiere que nosotros busquemos su palabra y busquemos de Él continuamente. Debemos leer su palabra constantemente y debemos recitar su palabra a cada instante. Y una de las cosas que quiero compartir con ustedes hoy es esto. Les expliqué lo que la palabra meditar o meditación significa en el hebreo. Es pensar profundamente, estudiar, leer, y recitar repetidamente. En la filosofía oriental, ¿verdad? Los budistas o el Buda, él enseñaba o enseñan que para que puedas o uno pueda meditar debe vaciar su mente y vaciarse completamente. ¿Ok? La filosofía oriental nos enseña, no nos enseña a nosotros, pero enseña a las personas que para que uno pueda meditar debe vaciar su mente y vaciarse completamente. Y una de las cosas que me vino a la mente cuando estaba pasando por este pasaje, cuando me encontré esa palabra de meditar, me acordé de un pasaje que está en Mateos, donde habla de un hombre que tiene un demonio, ¿verdad? Está puesto por un espíritu. Y dice que cuando ese hombre limpia, ¿verdad? Cuando limpia su templo, que lo limpia y queda vacío, y está limpio, dice que entonces ese espíritu anda rondando y luego viene y se asoma y mira que no hay nadie, está vacío. Está vacío. Y luego va y se trae 7 más, ¿verdad? Peores que él. Y dicen que el estado de ese hombre es mucho peor que antes. La palabra de Dios nos enseña a nosotros, ¿verdad? Que llenarse de su palabra es la mejor meditación que podemos practicar. El Señor no quiere que nos vaciemos. El Señor quiere que nos llenemos constantemente de su palabra. A cada momento quiere que nos estemos llenando de su palabra, no que nos despojemos de su palabra. David sabía los beneficios de llenarse de la palabra de Dios. En Salmos 119, versículo 11 dice: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Aquí la palabra atesorar es amar, desear más que el oro, más que la plata, más que todo el dinero del mundo. Se convierte en tu posesión más valiosa que puedas tener. David estaba diciendo que tu palabra es el tesoro más grande que tengo, ¿verdad? Y lo tengo aquí guardado en mi corazón. En Salmos, en el mismo Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Y se me hace que la última vez que prediqué les expliqué que en el tiempo de Israel no podías traer la lámpara así en tu mano porque no puedes ver, te alumbra la cara. Ellos se ponían lámparas en sus pies cuando caminaban y podían alumbrar el camino oscuro, ¿verdad? Y esto es exactamente lo que David está diciendo. David está diciendo que tu palabra me instruye de tal manera que alumbra los caminos tenebrosos por los cuales yo pueda caer. ¿Sí tiene sentido lo que le estoy diciendo? Alumbra esos caminos oscuros en los cuales yo pueda caer. La instrucción de tu palabra me guía de tal forma que me ayuda para no seguir cayendo. Sabemos que David cayó, ¿verdad? Pero aquí David está diciendo que tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Amén. En el versículo de 2 al 3 de Proverbios, capítulo 1, dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad. Y aquí las palabras que subrayé para que más o menos entiendan lo que quiero dar a entender con este mensaje es para aprender. La palabra aprender.
Para aprender, ¿qué? Sabiduría. También subrayé sabiduría. ¿Qué más? Instrucción. Para discernir, la palabra discernir. Para discernir dichos profundos. Para recibir instrucción. En sabia conducta, justicia, juicio y equidad. La palabra equidad. Aquí la palabra aprender en el versículo 2 quiere decir saber, hacerse consciente de, darse cuenta de, observar, percibir, razonar y experimentar. Quiero que pongan atención en esto, por favor, porque esto es la palabra de Dios tiene la capacidad de desarrollar, y ya me estoy adelantando de nuevo, y desarrollar esto en nuestras vidas. Nos ayuda a saber, nos ayuda a estar conscientes, nos ayuda a que nos demos cuenta, nos ayuda a observar, a percibir, a razonar y a experimentar lo bueno de su palabra. La segunda palabra que voy a definir es sabiduría. Esta palabra es chokma en el hebreo, que quiere decir habilidad. La palabra habilidad en el Viejo Testamento, de la forma que Salomón la está usando, ¿verdad? Salomón fue el que, ¿cómo se dice? Hizo el templo para Jehová, ¿verdad? Y él fue el que trajo muchas personas con habilidades. Dios les había dado las habilidades a esas personas para que construyeran un templo hermoso para el Señor, ¿verdad? Es la misma palabra que Salomón está usando. La palabra sabiduría es una habilidad. Dentro del contexto del libro de Proverbios, la palabra sabiduría se refiere a la capacidad, ¿verdad?, de vivir una vida recta y justa que Dios nos da por medio de su palabra y guiados por el Espíritu de Dios, ¿verdad? El Señor nos da la habilidad por medio de su palabra de vivir una vida recta y correcta, ¿verdad? Y que sea de su agrado. La palabra instrucción significa represión, corrección y disciplina. Estas son cosas que la palabra de Dios hace, ¿verdad? Corrige nuestras normas morales. Hay veces, vivimos en un tiempo ahorita, todo lo que tenemos que hacer es ver las noticias o ver qué está pasando allá afuera, y sabemos que las normas morales del mundo van en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ayuda a que no nos perdemos y empecemos a levantar principios morales torcidos por el mundo. Si tiene sentido lo que le estoy diciendo. La palabra de Dios, la instrucción de su palabra nos va a guiar a que no caigamos, ¿verdad?, en las normas morales torcidas del mundo. La palabra también discernimiento. La palabra discernimiento significa tener la capacidad de juzgar correctamente situaciones, poner atención. Y la palabra equidad es la calidad de ser justo e imparcial, ¿verdad? O sea que si yo tengo, por ejemplo, lo voy a decir en inglés, un business con alguien, voy a hacer ese business y lo voy a hacer de una manera correcta. No voy a tratar de robarlo y querer sacar más, ¿verdad? Quererme aprovechar. Es lo que la palabra equidad significa. Estas definiciones nos ayudan a entender los beneficios de mantener su palabra atesorada en nuestros corazones. Las habilidades que desarrollamos por medio de su palabra, el mundo no nos las va a dar. Las habilidades que vamos a desarrollar por medio de la palabra de Dios, el mundo jamás te las va a dar. Porque el mundo te va a enseñar cómo torcer tu percepción, cómo ver cosas diferentes. El mundo te va a enseñar cómo dejar campo para que comprometas, ¿verdad?, tu relación con el Señor. Y la palabra nos ayuda a no caer en eso. Es solo a través de la sabiduría de su palabra que podemos disipar el engaño y las mentiras que nos acechan del enemigo, solamente por su palabra. En el versículo 4 al 6, vamos a leerlo. Dice: para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios
y los enigmas. Aquí estos versículos mencionan 4 tipos de personas. Y ese 4 tipos de personas son los simples, los jóvenes, los sabios y los inteligentes. 4 tipos de personas. La palabra de Dios, la instrucción de Dios, ¿verdad? Es para los simples, ¿verdad? ¿Para qué? Para que los simples reciban prudencia. Para que los jóvenes reciban conocimiento y discreción. Y para que el sabio que oiga crezca más en su palabra, ¿verdad? Y más en conocimiento. Y para que el inteligente adquiera la habilidad. La sabiduría es para este 4 tipos de personas. Aquí la palabra simple es una persona que no tiene buen juicio. Cuando la palabra en el Viejo Testamento habla de una persona simple, está hablando de una persona que no tiene buen juicio. ¿A qué me refiero? En Proverbios capítulo 14, versículo 15, la palabra de Dios dice: el simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. La palabra de Dios le va a ayudar al simple a desarrollar no solamente la habilidad para vivir una vida correcta, sino para poder juzgar en situaciones y juzgar correctamente, juzgar entre lo bueno y lo malo, qué es bueno para mí y qué es malo para mí. Por eso está diciendo que la palabra de Dios es para el simple, para una persona simple. Sabemos que yo era una persona simple hace unos cuantos años atrás, y la palabra de Dios me dio la sabiduría. No estoy diciendo que infinita, porque eso es mentira, pero me está dando la habilidad de vivir una vida correcta y una vida que agrade al Señor. Ya no soy llevado, ¿verdad?, por cualquier cosa, ¿verdad?, a los caminos de la oscuridad. Ya sé que que la palabra del Señor es como lámpara a mis pies, ¿verdad?, y luz al camino que yo atravieso. En Proverbios capítulo 14, versículo 18 dice: los simples heredan necedad, pero los prudentes son coronados de conocimiento. Los prudentes. Aquí otra vez está hablando de la persona que es simple. De nuevo. Y es una persona que no tiene un buen juicio, que no sabe juzgar bien. Aquí la palabra necedad habla de una persistencia tonta. Habla de una persona aferrada a sus pensamientos inútiles. A lo mejor ustedes no pueden, ¿cómo se dice?, empatizar con lo que voy a decir, pero yo puedo mirar hace unos años atrás y yo me puedo identificar con la persona simple, ¿verdad? Porque muchas veces yo me encontraba en mi propia necedad, me encontraba en mi propia persistencia tonta, haciendo lo mismo y teniendo los mismos resultados negativos. Pero yo no quería salir de esa forma de pensar, estaba atorado. Hasta que empecé a leer su palabra, y su palabra fue la que me empezó a dar el conocimiento, y dije: wow, ¿qué me está pasando? Estoy en el camino incorrecto, estoy mal. La palabra de Dios me diagnosticó y me demostró a mí mismo el estado quebrantado en el que yo me encontraba. Y fue solamente por su palabra. Los beneficios de recibir la instrucción, ¿verdad?, de Dios, que viene por medio de su palabra. ¿Cuáles son los beneficios? Vamos a desarrollar las herramientas que necesitamos para vivir una vida plena aquí y una vida que le agrade a Él. También nos va a ayudar para que no caigamos en el camino del mal, ¿verdad? Aquí en capítulo 3 de Proverbios dice: hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos. Versículo 2, porque largura de días y años de vida y paz te añidarán. Toda la persona que vive una vida recia o necia no dura, muere en su pecado, ¿verdad? Sabemos que el camino del impío solo lleva a un lugar, y es a la muerte. Y esa es la vida del necio, del impío. Y yo puedo identificarme con todo eso. Las instrucciones, la palabra de Dios tiene el poder de destelar
toda ¿cómo se dice? Las mentiras en las que vivimos. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17, la palabra de Dios dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para aprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La palabra aquí, cuando dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, la palabra perfecto no está hablando de una persona perfecta, sin mancha, ¿verdad? Está hablando de una persona madura en los caminos de Dios. Una persona que ha sido madura por las enseñanzas y las instrucciones que viene por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es útil para todas las cosas que nosotros podamos pensar. Sirve como educación, ¿verdad? Sabemos que en el libro de Deuteronomio, Moisés le estaba diciendo al pueblo de Israel que enseñara, ¿verdad? Que le enseñara a sus hijos. La responsabilidad del pueblo de Israel era enseñarle a sus hijos la palabra de Jehová. Eso sirve como educación, como exhortación, para animar, para corregir errores en nuestra conducta, en nuestra actitud y en nuestra forma de vida. Les hablé anteriormente de que sí nos corrige. Miramos en Proverbios 14 que habla del simple, que una persona simple es una persona que todo lo cree. Una persona que pasa a alguien y le dice: si me prestas $50 te voy a dar 100 para la otra vez que te mire. Y el simple se los da. Pues ni siquiera con esa persona y pues lo robaron, ¿verdad? La palabra de Dios puede desarrollar las herramientas que nosotros necesitamos. Y para terminar, porque no voy a tener mucho tiempo, ya me pasé de nuevo, en el versículo 7 dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría, pero los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Aquí cuando está hablando del temor del Señor, no está hablando de un miedo que ¿cómo se dice? De un miedo que te aterrorice. Está hablando de una reverencia y un respeto hacia tu Creador. La persona que ama a Dios lo respeta y le tiene reverencia. Una persona que ama y respeta a Jehová, ¿verdad? Tiene sabiduría. Porque no va a ser guiada por los caminos del mundo, por las enseñanzas del mundo. Va a ser guiada por la palabra del Señor. La sabiduría es para los simples, para los jóvenes, para los sabios y para los inteligentes. Pero hay un tipo de clase de personas, ¿verdad?, que desprecian la sabiduría que viene de la palabra de Dios. Y ese es el necio. El necio es una persona que está completamente cegada por su pecado. ¿A qué me refiero? Bueno, es una persona que está completamente atrapada en su pecado y por más que quiera, no puede salirse, ¿verdad? A lo mejor hay alguien que ahorita por el medio de las redes sociales nos está viendo y nunca has escuchado la instrucción de la palabra de Dios y es la primera vez. A lo mejor sientes que el Espíritu de Dios está trayendo convicción en tu vida, ¿verdad? Y sientes el deseo de escuchar la instrucción y de seguir las palabras de Dios. En Romanos capítulo 10, antes de que se me olvide, en Romanos capítulo 10, versículo 8 dice: pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si tú sigues estas instrucciones ahorita que acabo de leer,
No sé quién esté mirando ahorita por medio de las redes sociales, pero si tú sigues estas instrucciones, si tú crees en tu corazón que Dios ha levantado a Jesús de entre los muertos y que Él ha morido por nuestros pecados, ¿verdad? Y que si crees en Él serás salvo. Si tú crees esto, ¿verdad? Yo no necesito guiarte en ninguna oración. Tú mismo ahí donde estás puedes abrir tu corazón, ¿verdad? Y recibir esa palabra y de empezar a desarrollar esa relación con el Señor. En Juan capítulo 6, versículo 63, Jesús le dijo a los judíos que no creían en Él. Dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Lo voy a volver a repetir. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Sabemos que la palabra del Señor está llena de su espíritu y está llena de vida. ¿Cómo lo sé? La palabra de Dios me ha cambiado a mí completamente. Completamente. Yo no soy la misma persona que era antes. No tengo los mismos deseos de seguir en la vida en la que estaba yo, ¿verdad? Y fue por medio de la palabra de Dios. Porque cuando empecé a leer su palabra me empezó a corregir a mí mi propia regla moral por la cual yo vivía. Una cosa que dijo el pastor Kevin en la mañana, ¿verdad? Claro, lo dijo en inglés, pero yo lo traducí. Dice, todo lo que hacemos en la vida debe de estar sazonado por la palabra de Dios y por nuestra relación con Él. Todo lo que hacemos de hoy en adelante como creyentes tiene que estar sazonado por su palabra. La única manera que todo lo que nosotros hagamos hasta el día que nosotros fallezcamos, ¿verdad? La única manera de que todo esté sazonado es si nosotros estamos escuchando la instrucción y estamos obedeciendo la instrucción que está en su palabra. Porque de alguna manera no va a ser fácil. Los voy a dejar con unas cuantas preguntas, a lo mejor no más una. ¿Crees en la instrucción del Señor? Es una palabra que tú te tienes que preguntar. Y si crees en la instrucción del Señor, ¿la estás escuchando hoy? Y si la estás escuchando, ¿la estás poniendo en práctica? ¿La estás obedeciendo? ¿La estás viviendo? ¿Estás desarrollando la habilidad de vivir mejor, que es la palabra sabiduría? ¿Estás desarrollando el discernimiento? ¿Puedes juzgar entre lo bueno y lo malo? ¿O sigues cayendo en las mismas cosas de antes? ¿Sigues cayendo en tu pecado? Eso significa que necesitas la instrucción, necesitas de su palabra. Y más importante, necesitas abrir tu corazón a Él. Amén. Bueno, entonces fue todo por hoy y vamos a cerrar con una oración. Señor, venimos hacia ti, Señor, y Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias que tu palabra, Señor, está viva, como dice en Hebreos, capítulo 4, versículo 12, Señor. Señor, que es una discernidora, Señor, que puede entender los pensamientos que están dentro de nosotros, Señor. Que nos trae convicción, que nos trae corrección, que nos trae ánimo, exhortación, Padre. Como dije anteriormente, señores, te pido que cada persona que nos está viendo hoy, Señor, que tu palabra, Señor, se convierta en un mecanismo vivo, Señor. Y que la persona, Señor, que abre su corazón para que tu palabra entre, que el cambio que produzca en ellos, Señor, sea tan grande que hasta los vecinos van a saber, Señor, que es obra tuya, Padre. Te pido que bendigas a cada persona que está aquí sentada, cada hermano, cada hermana, y cada hermano y cada hermana que nos está viendo por medio de las redes sociales. En el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús, te damos gracias. Gracias, Padre. Amén. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga.